Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 22 de febrero del 2025. La alquimia suprema. Atman Puya Upanishad. La veneración del yo. Clase número 51. El flujo ascendente de la mente y la complementariedad de los opuestos. Salimos oficialmente ya para la bitácora. ¿Cómo les ha ido? Muy buenos días. Me alegra mente que les esté yendo muy bien. Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia, en la parte correspondiente a la alquimia suprema, basada en el Atman Puya Upanishad, la veneración del yo. Este yo es eso, el yo con Y mayúscula. Este es todo un trabajo de psicología avanzada. Ya vimos que la tarea es fusionarnos con eso. Ya entendemos el concepto de la realidad como eso y eso. Temas que normalmente el que no estaba en las clases anteriores no va a entender. ¿Sí? Y hemos explicado el por qué eso y el por qué eso. ¿Qué ibas a decir? La clase pasada mencionaste sobre la meditación del espejo y cómo eso trabaja el subconsciente y el consciente. Lo que yo digo es, para la psicología occidental no existe el subconsciente porque para ellos una enfermedad no tiene cura o cómo es la... A ver, para ellos sí existe el subconsciente. Sí. Lo que pasa es que no lo tienen claro. Hablan del subconsciente, hablan del inconsciente, pero no lo tienen claro. No, y fuera de que no lo tienen claro, no tienen los métodos para llegar a él. Mucho menos, trabajarlo. De hecho, ellos dicen que no hay forma de ir allá. Empezando porque para ellos el problema no está en el inconsciente de ellos. Recuerde que lo que es el inconsciente de ellos, de la ciencia oficial, es lo que yo estoy llamando el subconsciente. Nuestro inconsciente sería el subconsciente, pero para diferenciarlo yo le digo subconsciente, porque el inconsciente es el colectivo, que quede pues como claro. La forma de llegar a ese subconsciente a través de la meditación, del tai chi, la yoga. Ya hemos venido hablando, y eso fue lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí? De eso se trata precisamente, poder entender cómo entrar y encontrarnos con el inconsciente personal, que es el subconsciente. Entonces les venía diciendo que la idea es que nos encontremos con eso, lo incognoscible, que aunque no se puede conocer, sí se puede experimentar, se puede sentir y te puedes encontrar con eso. Entonces, hemos empezado a estudiar los temas que plantea, que es un tema básicamente sobre la mente y la conciencia, siendo la conciencia la única realidad.
De hecho, creo que les mandé esta semana un audio de eso, ¿no? Sí. De Neville. Entonces, claro que lo enfoques en la prosperidad, y vale. Qué pena, no sé qué, como que mirarnos en ese ahora que el audio no lo... ¿Qué? Hable duro. El audio, que como no sé si es que no oye, que sí entró, pero que no le da salida. Yané, ¿usted escucha bien? Sí, yo estaba escuchando bien. Dígale a ella que es un problema técnico de usuario. Doña Olga. Está bien. Muy bien. Por eso me parece la alquimia suprema, porque la alquimia occidental se enfoca más en lo físico y todas esas sustancias y energías que nos mantienen vivos. La alquimia interna taoísta se enfoca en lo energético, mientras que esta se enfoca en lo más superior. No por eso es el mejor, todo es un complemento. Se enfoca en la mente y la conciencia. Entonces hay una serie de temas, pienso que más de 40 temas, enfocados a un estudio sobre la mente y la conciencia, el ser y eso. El primer tema que vimos fue cómo disolvernos en lo cósmico, que para eso la herramienta es la meditación. Después vimos el tema de la ausencia del deseo, como la puerta a lo desconocido. Y ahí la clave consiste en centrarse en uno mismo. Porque el de encontrarme con lo cósmico es recordarme a mí mismo, el recuerdo de sí, recordarme. Y en este segundo tema, la ausencia del deseo, es centrarme en mí mismo, o sea, permanecer siempre en mí. En una me recuerdo y en el dos me sostengo y me mantengo ahí. El tercer tema que vimos era la mente quieta, una puerta a lo divino. Mente quieta. ¿Sí? Y ahí la clave es no luchar con la mente, con nuestros hábitos. Porque siempre las religiones, los grupos de regeneración siempre nos han planteado el luchar. La lucha no conduce a la paz interior. Lo que hay que hacer es sentir esa debilidad, esa mente, esos vicios, esos hábitos, y estar ahí. Eso solo genera la magia de la alquimia. En la mente quieta, por la relación cuerpo-mente, entonces hay que partir de un cuerpo quieto. Hasta que seamos capaces de danzar con el cuerpo, o sea, vivir la vida, pero con la mente quieta, lo que hace ya un iluminado. Nosotros solo estamos describiendo el camino porque todos estamos recorriéndolo. Pero hay gente que ni siquiera lo conoce, menos pues. Entonces nosotros con que hagamos algo, con que por lo menos unos minutos en el día tratemos de aplicar estos principios. La quinta práctica que vimos era encontrarnos, que fue la clase de la semana pasada, encontrarnos con el subconsciente, que es nuestro inconsciente personal. Y vimos ahí que estaba la práctica del espejo, la meditación del espejo. Lo hacían los monjes budistas desde hace mucho tiempo y lo enseñaron en las tradiciones esotéricas. Por lo menos una vez en la vida es bueno que usted lo practique, siquiera una horita. Yo creo que con media hora ya usted alcanza a empezar a ver sus fantasmas. Y la meditación vipassana, que fue la meditación más grande de las que entregó Buda, que es una forma de encontrarnos con el subconsciente porque él se está siempre expresando a través del cuerpo. Por eso el cuerpo nunca miente.
De algo que no le gusta, puede decirlo, disfrazarlo, pero no miente. Él siempre lo va a expresar con un movimiento, con una sensación. Por eso estar pendiente del lenguaje corporal del otro, te das cuenta realmente qué es lo que el otro está sintiendo, no lo que está diciendo. Una herramienta para uno poder comunicarse más con el otro, porque el otro te puede tratar de engañar, pero con el cuerpo no puede, porque eso es instintivo y es muy rápido, o sea, la mente no le da tiempo para... Y el otro tema que vimos la semana pasada fue yo soy Brahma, Aham Brahmasmi, que lo que hay que hacer es no solo repetirlo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, sino sentirlo, realmente creerme, Comprenderlo conscientemente. comprenderlo y vivirlo. Ahí vamos. Vamos a entrar a estudiar hoy el otro tema, que es el flujo ascendente de la mente. Porque la mente le vamos a dedicar mucho tiempo en este curso, ya que ella es el gran regalo, pero a la vez es el gran problema. No es para negarla y rechazarla, sí, ni entrar a pelear con ella, sino cómo aprendo a conocerla y a aprovecharla como verdaderamente debe ser. De eso se trata la alquimia suprema. El flujo ascendente de la mente. El sutra correspondiente de este Upanishad dice: el flujo ascendente de la mente es Padhyana. Ya lo voy a escribir. Ahí me disculpo por la incomodidad, pues yo de todas maneras nunca escribí bonito, para que lo vean los que están ahí. Enseguida vamos a explicar qué es eso. Dije, no se vio, lo letreas por favor, que no se vio porque se ve pixelado. P, A, D, D, Y de yuca, o payán, A, N, Padiano, payán. ¿Qué dirás? Este sutra dice: el flujo ascendente de la mente es Padhyana o payán, el agua para el cultivo divino. Usted coge ese sutra, que tenga la dicha y la fortuna que el libro, que es muy antiguo, oculto, secreto, le llegó a sus manos. No se lo explica a nadie, sino que ¿qué entiende usted por eso? Primero, porque no conocemos el lenguaje antiguo hindú. Por eso necesitamos que un maestro que ha recorrido el camino, que tiene desde niño la mentalidad india, que estudia los Upanishads, no lo explique. Por eso necesitamos, y en este caso tuvimos la fortuna de que esta información nos llegó, sí. Pero es bueno tener el Upanishad. El sutra, veremos que al final lo entendemos todo, como hemos venido haciendo con los Upanishads que hemos venido estudiando. El flujo ascendente de la mente es Padhyana, el agua para el cultivo divino. Entonces empezamos parte por parte. La mente es el puente entre la materia y la conciencia. Quiere decir eso, que los animales que no tienen acceso a la mente no podrán tener conciencia. ¿Queda claro? Por eso ya lo explicamos en cursos anteriores. Sí. ¿Qué explicamos?
cómo la vida se expresa, cómo el propósito de la creación y del universo es que se exprese la vida. Y la vida siempre trata de sobrevivir. En el desierto hay vida, en un volcán, ahí en toda esa lava hay vida, en lo profundo en las profundidades del mar, que la presión reventaría lo que fuera, hay vida. Porque la vida trata siempre, y el propósito de toda la creación es la vida. Necesitamos tener todo eso que he venido explicando. Lo que pasa es que es un mapa muy largo, grande, y entonces yo voy entrando en cada curso una parte del mapa, y en cada clase una parte del rompecabezas. Pero cuando usted lo va entendiendo todo, porque todo lo que yo vengo enseñando está conectado. Todo, absolutamente todo. Y todo muestra el gran mapa. Eso es lo que es la gnosis. Mostrar el mapa completo. Que usted puede coger una parte del mapa, como coge una célula y saca todo el genoma humano. El mapa completo es verdad. Pero pienso que así se puede entender mejor. ¿Sí? Entonces, explicamos en clases anteriores que la vida siempre, o sea, el propósito de la creación es del universo y de la creación es la vida, que la vida se puede expresar, que la vida se empieza expresando de forma sintiente, no sintiente. Hasta en la roca hay vida, en los minerales están vivos. Sí, la vida se expresa en forma no sintiente y sintiente. Y dentro de la sintiente está la forma inconsciente y consciente. Entonces, en los sintientes, en los no sintientes están todos los minerales, ahí están las piedras preciosas, todo eso está vivo. Porque es que el concepto de vida, no, por eso los científicos no pueden definirla. Han tratado, y ellos mismos lo han dicho en ese canal de Science y en la revista Science de ciencia, no podemos definirlo, no le puede explicarlo desde la física, lo puede explicar desde la química, lo puede explicar de la energía, pero como tal, yo sí encontré una definición clara. Es Dios expresándose en la materia. O como decía Osho, es una expresión del amor. ¿Qué decía? Usted te lo dijiste la otra vez, que era una expresión del amor. Eso porque es que, pero igual el amor no hay forma de definirlo, porque es que la vida es el amor, Dios es el amor, Dios es a través del amor que expresa la vida, pues si quiere conectar con el amor. En otras palabras, es el mismo Cristo cósmico, que ya en las iglesias le dieron forma. Pero debemos entender cuál es el propósito de la creación, cuál es el propósito de la vida, para ver cómo voy yo ahí, sí, en todo el contexto. Y eso no te lo explica casi nadie. Ha sido mi tarea como una urgencia personal desenmarañar eso. Y ya afortunadamente, para mi mente, ya lo resolví. Por eso ando muy tranquilo. Porque todas esas angustias existenciales que me llevaban a esa búsqueda ya no las tengo. Entonces el propósito de la creación es formar la vida. Que el propósito de la vida, que ya expliqué que la vida puede ser no sintiente y sintiente. Y dentro de la sintiente está la vida inconsciente y la vida consciente. Entre la vida inconsciente están los vegetales, los animales y el humano que está en transición. Tengo que explicar esto para que esto no quede volando. El papel que juega la mente. Para que la mente, haga de cuenta que la mente es el internet, una gran matriz donde está todo. ¿Usted sabe que en el internet usted encuentra de todo, o no? Imagine que la mente es eso. Claro que es mucho más que eso, pero imagíneselo. Y para poder usted traer internet a su casa, a su vida, ¿qué tiene que hacer? Un módem, un equipo, para que la vida traiga la conciencia a ella. Necesita un módem. Ese módem se llama cerebro. ¿Sí ven?
demoró millones de años para generar el cerebro en el humano. Por eso el humano es el intermedio y es un producto no terminado. No es animal y eso lo metió en un infierno, porque el animalito es feliz, está pleno. Así sea un conejo que se paraliza cuando el depredador llega, que va a ser comido, porque esa es su tarea, en eso está pleno. ¿Sí? Nosotros no, en nada estamos plenos, la mente nos tiene, sí, porque tenemos que entender el papel de la mente. No es un enemigo, es un gran regalo para el animal, pero es un gran problema para el ser divino. Y nosotros somos los dos. Por eso yo por allá expliqué hace mucho tiempo los 3 niveles que somos, al principio del curso de suprasexualidad. Por eso este es el 5.º nivel. Si una persona cogiera este 5.º nivel sin haber estudiado los otros, se queda volando. No va a entender. Ustedes porque ya han venido en un proceso. Y que recibiendo la clase directo conmigo, pues yo me paro, me devuelvo, les explico eso para que les quede claro. Porque si fuera a entregar esto, pues yo lo entregaba y ya, pero queda volando. Ustedes de pronto creen haber entendido, pero no entenderían. Por eso me gusta desmenuzarlo. Entonces, vemos qué papel juega el cerebro, dónde está el humano, dónde está. Entonces ya ahí aprendemos. Entonces el propósito de la creación es del universo y de la creación de cualquier planeta es que haya vida. La vida la hay en múltiples formas, no solo en base de carbono. Ya sabemos que de hecho se supone que el ser humano ahora está pasando de ser un ser de carbono a un ser de silicio. Por eso nos gustan tanto los cristales. Eso se podría explicar químicamente, qué es lo que tiene que ser la naturaleza químicamente para transformar el carbono en silicio. Pero no nos interesa a nosotros embolatarnos con esa tecnología, con esa parte científica. Lo que nos interesa es la parte, para que no nos durmamos, nos interesa es la parte alquímica de lo que nos interesa hacer. Y el propósito de la vida es que la conciencia se pueda expresar. Por eso necesita evolucionar, siempre está evolucionando hasta llegar a tener cerebro. Teniendo cerebro puede tener conciencia, cinesis, la capacidad de darse cuenta qué es. Y ya con esa puede atraer la conciencia, que es el ser, que ya les he hablado múltiples veces, de muchas formas, del gran misterio de la conciencia. Que esa conciencia ha sido llamado por algunos el Cristo, por otros el amor, por otros el Logos. Sí. Por eso es la única realidad, porque es lo que crea todo. Entonces el puente, la mente es el puente entre la materia, este mundo de la ilusión, el mundo arquetípico, ¿sí?, con la conciencia. Que la conciencia es la única realidad, todo lo que existe, o sea, el ser, el Buddhata, la chispa virginal que nosotros somos, el yo soy, es lo que es la conciencia. Que tienes que empezar creando una conciencia personal, que es lo que te da la capacidad del cerebro, que es lo que empieza a tener el niño cuando ya tiene cerebro. Empezarse a dar cuenta, que el niño empieza a darse cuenta que él es Anita, Juancito, Ramirito, sí. Pero eso genera una separatividad, y esa separatividad lo mete en un conflicto, que ya hemos hablado de eso, es la salida del paraíso, que es necesario, pero que eso te mete en un infierno. Cada vez la separatividad se profundiza más. Esa fue la salida del paraíso, que no tiene nada de pecado, como nos quiere meter la iglesia, que pecado original. Si es original, porque es parte del proceso humano. Todo niño tiene que crecer, y crecer implica desarrollar cerebro, y desarrollar el cerebro necesita desarrollar el ego, y desarrollar el ego implica ¿qué?
dividirse, separarse, y eso lo mete en todo un conflicto. Se separa de él, se separa la naturaleza, se separa el mundo. Y eso le genera una angustia que trata de llenar ¿con qué? Con materialidad, con vicios, con droga, licores, sexo, que ya hemos hablado de todo eso en clases anteriores. Ese tema lo toqué ampliamente en el arte de amar, en el curso de suprasexualidad nivel 3, los misterios del amor, nivel 4. ¿Sí? Entonces es bueno tener claro eso. La mente es el puente entre la materia y la conciencia, entre el mundo exterior y el mundo interior. Porque como niños empezamos a saber el mundo exterior. El camino espiritual siempre es ir hacia adentro. Ya sabemos que todo viene de adentro. Nada de lo que pasa afuera está pasando afuera. Es una proyección que te lo proyecta ahí. La pantalla de tu vida no es más que una proyección de lo que tienes adentro. Eso es bueno, aunque a veces es doloroso saber que toda esa mierda que hay afuera, yo soy el que la estoy generando. La drogadicción de mi hijo, el cáncer de mi mamá. Sí. Eso es muy difícil de entender por la mente racional y muy difícil de entender por los eruditos intelectuales materialistas. El hombre contacta con el mundo es a través de la mente. Por eso el niño, para poder contactar con el mundo, ¿a dónde nació? Necesita desarrollar la mente. Y contacta con el cuerpo es a través de la mente. Uno contacta con el... Usted para contactar con el cuerpo. Un animal no tiene mente, contacta con el cuerpo. Lo hace solo a través del instinto. Y eso es armonía. Pero él no es consciente de eso. O sea, se enfermó y por instinto sabe qué planta busca. Por instinto sabe qué hace. Por lo tanto, es con la mente que el hombre contacta con su cuerpo. Estamos hablando del flujo ascendente de la mente. Y como el Upanishad habla de la mente primero que todo, tenemos que entrar a hablar de eso. Después hablaremos lo demás del sutra. Por lo tanto, es con la mente que el hombre contacta con su cuerpo, con el mundo y con sus deseos. O sea que haga lo que haga, lo haces a través de la mente. Por eso la primera de las leyes del Kybalión es todo es mente. Que eso es como nos lo tradujeron mal. Nosotros ya estudiamos el Kybalión cuando estudiamos alquimia, la alquimia occidental, porque es uno de los libros de la alquimia occidental. Y que realmente no es todo es mente, sino todo es espíritu. Pero vale, porque la mente es una expresión de la conciencia y una expresión de la mente. Densa, pero lo es. Entonces es la mente. Un animal que no es consciente, solo está en programa piloto automático, solo se levanta a comer y a reproducirse, y no hay más. Y hay muchos humanos que viven así. Pero llegará el momento, ¿usted cree que porque esos son los que les gusta drogarse, beber, estar pegándole al moño, despegados de la materialidad? ¿Por qué? Huyendo. No lo saben, inconscientemente huyendo o tratando de resolver ese conflicto que ya tienen por ser seres humanos. Por más que quieran ser animales, no podrán, porque ya piensan, ya tienen cerebro. ¿Sí lo entendemos? Pero por eso periódicamente necesita estarse drogando. Por eso periódicamente necesita estarse emborrachando. O estar drogado con comida, tecnología o sexo.
pero es huyendo de esta realidad. Costeña de Agua Dulce. O sea que haga lo que haga, lo haces a través de la mente. Que la mente juega un papel importante y es un gran regalo para el animal. Bien o mal, estamos en seres humanos, un producto en problema, un conflicto. Todo lo que valoramos como valioso realmente es un conflicto. Miren las emociones y los sentimientos. Lo más valioso para nosotros o no, el sentimiento que tiene usted por su hijo, por su mamá. Y ni siquiera tenemos claro ese asunto. Por ser seres humanos, por eso necesitamos conocernos. Quiere quedarse millones de vidas ahí, no hay problema. Pero llega un momento donde has caminado tanto como ser humano que ya no quieres seguir ahí. Porque el estado humano tiene su deleite. Hacer paseos, tener sexo, tener familia, todo ese tipo de cosas, hay un montón de cosas. Pero miremos, ¿qué es un sentimiento? Lo estudiamos ya en el curso de suprasexualidad, solo se los recuerdo. ¿Qué es el sentimiento? La unión del pensamiento con la emoción. ¿Y qué es una emoción? El resultado de un pensamiento. Es un fenómeno bioquímico que hay en tu interior. La emoción es un fenómeno bioquímico. Hormonas que se producen. Porque es que, vaya, pregúntele a un psicólogo si tiene, él no te va a decir que no, pero pregúntele nada más que le diga la explicación y la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Y que te defina qué papel juega el sentimiento en el humano, en la humanidad. Claro, es el gran regalo. Calentó la sangre. Pero todo regalo es un problema. Es como el estrés, es un gran regalo. Estudian la clave 2 del curso del arte de vivir. 2 horas explico eso. Pero es un gran problema, es lo que está matando a la gente. Lo que la mantiene amargada y la hace sufrir, el estrés. Pero este estado de humanidad es lo más maravilloso en la creación. Te puede llevar a ser un Dios. Pero es un montón. El problema es que no nos han educado. El gran pecado es la ignorancia. El enemigo secreto se encarga de eso, a través de la religión, a través de la educación y a través de la familia. No nos educan. Pero es lo más maravilloso, la experiencia más maravillosa que hay. Entonces, la emoción es un fenómeno bioquímico natural de supervivencia. Más el pensamiento a una emoción, tú le pones en mente, amo a mi hijo, amo a esa persona. Viene el sentimiento. ¿Y qué es el sentimiento? Ya psicológicamente, ahorita lo describí biológicamente. Pensamiento más emoción. ¿Pero qué es el sentimiento? Un problema a resolver. Cuando tienes un profundo sentimiento que es de la humanidad, es un problema a resolver. ¿Qué define la Real Academia como sentimiento? Alteración, perturbación del ánimo. Ya lo está definiendo la Real Academia. ¿Qué es un sentimiento? Una alteración, o sea, que algo ya no está normal, una perturbación del ánimo. Y estamos llamando es que el sentimiento una maravilla. ¡Claro! Estás profundamente enamorado, tenés el ánimo alterado, hay una mierda que resolver, hay un problema por resolver. Esa es la tarea. Pero nosotros nos queremos quedar ahí, profundamente enamorado, ese profundo amor por mi hijo, por el otro. Quiero que entiendan eso, porque estamos haciendo un trabajo profundo de alquimia. No es malo, siente todo lo que quieras, pero entiende que mientras más sentimientos, más mierda que resolver. Nos dijeron que cuando había un sentimiento, en vez de apegarme a eso, tenía que ir a ver qué era lo que tenía que resolver. Eso
Eso lo trabajé mucho allá, pero lo quiero aclarar porque estamos hablando de todo esto. Y entonces el pensamiento, ¿quién? Porque es que pensamiento más emoción da sentimiento. Sí. El pensamiento, ¿dónde se genera? Vea, hizo la pregunta del millón. Eso no lo ha podido resolver nadie. Yo me atrevo, por lo atrevido que soy, a dar mi opinión, que es solo eso, una opinión. Para mí, el pensamiento es una manifestación de Dios en la mente. Pero no hay forma de saber de dónde viene realmente. Eso tiene que ser, para mí es una manifestación de tu ser interior, que se expresa a través, no hay forma de saber qué es. Como todo lo que es, no sabemos qué es. ¿Sí ve? Como tú dices una vez, Guillermo, que no hay fórmula matemática para saber qué es un pensamiento o un sentimiento. No lo hay, por eso hasta sí lo habría. Lo que pasa es que la comunidad científica, o no, el enemigo secreto se encarga de que por ese lado no camine la ciencia. Pero ya cada vez está entrando más, cada vez más entran más científicos, físicos cuánticos, físicos teóricos, sí, ingenieros, profesionales de todas las áreas se están metiendo y están apareciendo, porque Dios es número, todo es número, lo hay, pero para la ciencia oficial no. Buenos días. Buen día. Por favor, con la pregunta que la compañera hizo, que no la escuché bien, por favor, ¿me repites? La repite la que usted... ¿Que de dónde viene el pensamiento? Sí, porque es una de mis inquietudes y yo le he tratado y he tratado. Por eso le digo que yo tengo mi propia respuesta para mí, pero la ciencia, ni la esotérica, ni nadie sabe. Mas, sin embargo, para mí es una manifestación del ser, que se forma, o sea, es una forma tan densa del ser que se convierte en pensamiento, lo que nosotros entendemos por pensamiento, que unido a una emoción, que es una perturbación, sí, porque eso es una perturbación, tan perturbación que un animal se hace matar. ¿Cuántos no se hacen matar por un sentimiento? Sí. La mamá se hace matar por su cría, y eso llega hasta el humano. Mire lo noble que es el sentimiento materno, eso es puro biológico. Lógico que como hay mente entra un sentimiento. No es que sea malo, es parte de la supervivencia. Pero para el ser divino, eso es una perturbación, no es un problema que hay que resolver. Hay que cambiar el sentimiento por amor, que eso es otra cosa. Y hemos confundido amor con sentimiento, y la diferencia la explicó muy ampliamente en el curso del arte de amar, en el curso de los misterios del amor, 4º nivel de suprasexualidad, del cual este es el 5º. Espero que me vayan entendiendo. Yo voy profundizando en todas esas áreas. Y no es lo mismo, porque cada vez he ido comprendiendo cosas, cada día la vida es más. Por ejemplo, hay cosas que toqué hoy que no había tocado en otros momentos, y que eso amplía y profundiza el asunto. Entonces, como humanos, somos un problema a resolver. Eso es la realidad del ser humano. Pero cuando nos dijeron eso y que tengamos que estar trabajando, nunca. De eso se trata, hasta que algún día lo hagas. Lo mismo que los sentimientos, lo mismo que las emociones, sino porque eso es humano, eso es biológico, eso surge por instinto. Pero cuando le pones sentimiento ya entra todo lo demás. El enamoramiento, el amor materno, el amor de familia, todo ese tipo de cosas. Por eso es que un iluminado ya ve eso diferente. Sí. Ya, por ejemplo, su familia es la humanidad. Entonces, muy bien. O sea que haga lo que haga, lo haces es a través de la mente. Todo estoy haciendo énfasis para que entendamos que la mente no es un enemigo. Sí. Es una herramienta que tenemos como humanidad y que los seres conscientes tienen que aprender a usar. También podría ser un maestro, ¿cierto? No tanto, porque es más una herramienta. Un maestro es algo que te enseña. Esto es una herramienta de cómo la uses. Una herramienta. Sí.
Si en su vida crea un infierno o crea un cielo, lo haces a través de la mente. Uno de los patriarcas Zen, Huihai, dijo: la mente es el cielo y a la vez es el infierno. Tú decides. Una pareja, tienen el mismo problema familiar, cualquiera, económico, emocional, sentimental, con un hijo, cualquier cosa, la misma pareja. El uno puede dormir plácidamente y el otro se desvela toda la noche porque la mente no lo deja dormir. ¿Sí ve? Se puede convertir en un cielo o en un infierno. Sea lo que seas o lo que puedas ser, depende en último término, en última instancia, de la mente. Si ven por qué tenemos que sacarle rato a la mente. Conocer el funcionalismo de la mente, que se convierten en la guarida del ego. Sí. Que debería ser la expresión del ser. Es a través de la mente que debería. O sea, el aparatico no tiene la culpa. Usted tiene su portátil, usted tiene su celular, usted tiene su televisión. Se puede pasar viendo los maricones de la red, telenovelas todo el día, porno en cualquier nivel, que no solo el ser es el sexual, porque todas esas noticias amarillistas, todo eso es puro porno. O puede usted estar viendo una película que le suba la autoestima, una película que lo eduque. Usted puede educarse, escuchar conferencias, seminarios, talleres. Puede hacer eso o lo otro. ¿El aparatico tuvo la culpa? Para nada. Así es la mente. Es una herramienta. De cómo la uses depende de ti. La mente tiene el poder de crear lo que es y lo que no es. Es por eso que puede crearnos la realidad que queremos o un mundo ilusorio a nuestro alrededor. Te ponía a ver fantasmas. ¿Usted cree que son los celos? ¿Qué son los miedos? Fantasmas, los fantasmas de Harry Potter que están ahí. Los dementores, lo que se usa para... No solo los dementores, los mismos fantasmas que están ahí en Hogwarts. Sí, que ellos los ven y que hablan con ellos, son los fantasmas. Lo que pasa es que como son magos, ya no quiere decir que los fantasmas desaparecen. Tu miedo no desaparece. Tus celos no desaparecen, son fantasmas, vos solo los ves pasar y hablas con ellos, como en Hogwarts, allá donde estudian los magos de Harry Potter. Porque lo otro son otras cosas, son otras entidades, los dementores. Entonces son fantasmas, eso también son fantasmas, pero ya son fantasmas que hacen otro daño. Estoy hablando del fantasma de tu miedo, de tu ira, que son fantasmas. Se activan solo en tu mente. Pasa algo que hay en tu mente y ahí mismo ves. Entonces por eso te crea ilusiones. Ves cosas que no son. Por ejemplo, es un tema de una película, pero los fantasmas pueden ser tan mortales que incluso en la quinta película de Harry Potter, cuando el dementor le chupa al primo de Harry Potter, queda como mentón. Pero eso son otras energías, lo que te estoy diciendo. Sí. Eso son otras energías que no estamos tocando eso. El fantasma desaparece en el momento en que tú lo conoces, lo reconoces y ya. Porque así esté, no te importa. Estoy hablando del fantasma de tus miedos, el fantasma de tus celos, tantos fantasmas que tenemos a nivel psicológico. Recuerden que ese es el trabajo que tiene que hacer el niño en el Halloween. Hablo del niño interior.
Y ahí en el Halloween se explica, por eso te digo que cada parte de todo lo que yo enseño, conferencias, seminarios, cursos, talleres, está conectado. Ahí explica el trabajo y cómo el niño debía hacer para manejar sus fantasmas, para que pueda ese mismo niño nacer en Navidad. Eso ya lo hemos explicado. La mente puede crear lo que no existe, te digo. Porque el poder de la mente es materializar una realidad que no es. Todo esto es creado por la mente. Y estamos aquí. Esto se convirtió en una cárcel para la mayoría. Debe dejar de ser una cárcel. Pero también puede olvidarse de lo que sí existe, lo real. Entonces, la mente puede crear lo que no existe, pero también puede olvidarse de lo que sí existe, lo real, lo que pasa con la mayoría. Ya olvidamos lo que sí es, lo que sí existe, lo real. De ahí que la mente deba considerarse como el origen de todo cuanto puede uno experimentar. Todo. Por eso, uno de los problemas de la meditación, que la gente cree que la meditación no tiene peligros, y en la única parte que yo sé que hemos estudiado los peligros de la meditación, que son más de 14, o aquí son 25, por eso hoy es más de 14. Sí. Es aquí. La gente cree que meditar es... No, usted empieza a ver cosas, a imaginar cosas, y es la gente que ve que aparece un extraterrestre y le habla y le dice cosas, y puede ser una entidad oscura. ¿Cuántos de los que están por ahí canalizando que a seres extraterrestres son problemas de la meditación mal canalizada? Y esos que ven, que se desdoblan, que esto, que aquello, que un camino de ilusión creado por la mente. Nada tiene que ver con lo real. Huyan de esos que les muestran paraísos, porque como saben que usted nunca va a llegar, usted se lo cree en su ansia, en su anhelo, en su deseo espiritual, usted se lo cree porque usted añora eso. Que salió el cuerpo astral, que estuvo yo no sé qué, que tomó tinto con Anubis, sí, que estaba jugando tenis con el Cristo, bueno, infinidad de cosas se hablan y dicen, sí. Sí, porque son cosas que se crean mentalmente. Y nos hacen creer en nuestro anhelo espiritual y sinceridad, y así autoengañan a mucha gente, sí. Y nos hacen creer que ese es el camino espiritual. Y usted frustrado porque usted nunca toma tinto con Anubis, ni nunca juega tenis con el Cristo. ¿Sí? Entonces, huyan de eso. ¿Cómo? Una pregunta. En ese libro de Samael, de si hay infierno, si hay karma, ese libro, él dice ahí que entra a esos mundos infiernos, entonces es él, o sea, puedo yo creerle o no creerle de todas maneras. Él sí entra a los mundos de infiernos, pero ¿a los de quién? A los de él. Cada uno. Bueno. A los de él. Ya no sé quién, que vio, que entró y vio a no sé dónde. A los de él. Todo eso es creado por la mente. Claro que existen los mundos infiernos de la tierra, pero eso es creado por la mente. Sí, es ilusión, porque todo lo que es de la mente es una ilusión. ¿Que es una ilusión más altica que la de nosotros? Sí, pero no deja de ser una ilusión, eso no es lo real. Sí, ¿queda claro? Muy bien. De ahí que la mente deba considerarse como el origen de todo cuanto puede experimentarse. ¿Sí? No estoy diciendo que no. Claro, cuando Dios empezó a bajar a través del rayo Kidanok, fue creando mundos de ilusión para él experimentarse.
El mundo astral es un mundo de la mente, pero es un mundo de ilusión. ¿Queda claro? El mundo emocional, el mundo energético, todo eso que hemos estudiado en Cábala, pero son mundos de la mente, todo viene de la mente. O sea que salir en cuerpo astral, o sea, es una ilusión. Eso es, son cosas creadas por nuestra propia mente. Usted tanto él lo cree que lo crea. Eso es lo real, eso no es lo real. ¿Sí me entiende? Pero es parte de todo esto. Recuerde que esto está el mundo físico, el mundo energético, o sea, el mundo celular, el mundo electrónico, el mundo molecular, el mundo atómico, hasta el mundo cuántico. Todo eso es ilusión de la mente. Tan real como esto. ¿Sí ve? ¿Entendemos? ¿No? Lo que quiero que, o sea, sí existe, pero sigue siendo lo no real. Y cada quien lo vive como lo crea. Gente que toda hora es pensando y sintiendo que hay brujos que lo están atacando. Va a haber eso en todas partes. Yo nunca he creído en eso. Y sé que los brujos existen y hasta he hecho trabajos contra brujos. A mí nunca me han molestado. ¿Sí ve? Todo está en la mente de cada quien. Lo que quiero que entendamos es eso. No, yo creo que a mí me aparece una bruja y yo me muero. ¿Será? Yo creo que ya me morí. Es que es posible que no estés vivo. No, ya me levanté de la tumba y ya está volviendo a levantarse de la tumba por segunda vez. Pero para conocer y experimentar lo divino y lo real, debemos desprendernos de la mente, de esas ilusiones. Lo que quiero explicar es que mucha gente está creyendo que habla con ángeles, está creyendo que entra al cielo, que tiene experiencias espirituales y no son más que creaciones mentales del mismo. Sí. Es lo real y lo divino existe, pero es de otro nivel. Ni siquiera sabrías que lo experimentas, porque saberlo es de la mente. Eso es lo difícil de entender. Porque es que por eso estoy tratando de que comprendamos, de que hay un estado de conciencia que el que sabe realmente, el que es, no se da cuenta que es, pero es. Sí. Todo lo que es mente es pasado, y lo que es pasado ya es irreal. Lo otro en torno a este sutra, recuerde que el sutra empieza con el flujo ascendente de la mente. Lo otro es espadiano. Lo otro en torno al sutra es que en la simbología hindú ascendente, el flujo ascendente de la mente, porque nosotros lo leemos con el concepto que tenemos de occidente de ascendente, pero resulta que hace miles de años en el contexto de India era otra cosa. Ascendente es sinónimo a decir interiorizar, y descendente lo es de exteriorizar. Entonces hablar de el flujo ascendente de la mente es interiorizar en la mente. Cuando en India se decía ascendente, se decía hacia adentro. Ambas expresiones significaban lo mismo. En Oriente se usaba el agua para purificar el cuerpo antes de orar, que de ahí lo copió la Iglesia Católica. ¿Se acuerda que yo he dicho que la Iglesia Católica es una colchita de retazo? Las procesiones lo cogió de los egipcios y de este primer país, un mundo que existe, los sumerios. Sí. Entonces lo cogió de ellos, le puso todo un tinte religioso y sagrado y dijo que el otro era paganismo. Sí. Y eso de lavarse en las manos, sí.
que es un símbolo, eso viene de hace miles de años antes que Cristo, que se lavó las manos. Él se lavó las manos porque en ese entonces la gente vivía en el desierto, las manos, antes de comer se lavaban las manos y se lavaban los pies, porque se quitaban los zapatos para poder. Pero eso eran simbolismos. Entonces, en India eso viene de mucho antes, miles de años antes, porque estos Upanishads estaban mucho antes que apareciera Jesús, que aparecieran los judíos. Guillermo, ¿y el descendiente qué significa? Hacia afuera, exteriorizar. Entonces, en Oriente se usaba el agua para purificar el cuerpo antes de orar. O sea, limpiar, purificar. Te da un mensaje que debes limpiarte, purificarte antes de orar. Siempre debes purificarte. ¿Y qué es purificarte? Quitar el mugre. No tanto del cuerpo, sino de la mente. Y esa parte la perdimos en Occidente. Por eso el primer ritual para que usted forme parte del reino de Dios, según la Iglesia Católica, ¿es cuál? ¿Y en qué consiste el bautismo? Bañarse, limpiarse con agua. Guillermo, yo notaba que cuando uno se mete a la ducha, a uno le cambia el pensamiento, entonces usted debe purificar el cuerpo y la mente también. La mente le ayuda, porque mucha gente hay gente que para cuando tiene muchos problemas, en una ducha de agua caliente, ahí recibe agua, o de agua fría, pero agua que pues, se relaja, y en el relajamiento le vienen ideas. Indicando que el agua que está más cerca de la virtud absoluta, el poder del agua te limpia. Pero más que el mugre físico, lo que quiero que entendamos es el mugre psicológico. Por eso miren que el sutra habla, el flujo ascendente de la mente es Padyan, el agua para el culto divino. Estamos explicando, según nos lo explica el maestro, el sutra, para poderlo vivir. Usted puede que ni se bañe con agua y estar limpio por dentro, ¿sí bien? Porque está haciendo el trabajo. Por eso el sutra dice, el agua para el culto divino. El flujo ascendente de la mente se refiere a que debemos elevar la mente cada vez más hacia lo sagrado, hacia lo divino. A eso se refiere el sutra cuando dice, el flujo ascendente de la mente. Para esto debemos, en primer lugar, ser conscientes de la respiración. Aquí entra la práctica para este elemento, que en el fondo viene desde el comienzo. Ser consciente de la respiración. Mira que usted se hace consciente de la respiración consciente. Siempre hacemos énfasis de que eso es lo primero. La respiración es la conexión directa con Dios, con la fuente, con la vida. La conexión que tienen todos los seres, aún los no sintientes, con la creación, con el creador, con la fuente, la respiración. Por eso el sol respira, la tierra respira, hasta las piedras respiran a otro ritmo, pero respiran. Con la vida, la conexión con la vida. Por eso la vida cesa cuando cesa la respiración. Es la vida, es esa fuerza misteriosa, la fuerza del amor, una expresión del ser, lo que permite que las cosas estén. Pierde la conexión con la vida, ¿y qué le pasa ahí mismo al cuerpo? Se descompone. Cualquier cosa se descompone porque perdió la conexión con.
Fue en unas reflexiones y en meditaciones profundas con eso que llegué a esa conclusión de cuál era el propósito de la vida, cuál es la conexión nosotros con la vida. No estamos tan lejos, no tenemos que ir a un templo físico para encontrar a Dios. Una mentira que nos metió la iglesia para tener el negocio allá en los chuzos que ellos tienen. Sí. El templo es este cuerpo, porque la vida y el amor se está expresando a través de él. ¿Hasta cuándo? Hasta que cese la respiración, porque la conexión es la respiración. Con el santo rayo Kidanos, con el corazón de la galaxia, con el corazón del universo y con el corazón de la existencia. Profundo. Con la respiración. Yane María. Vos estás diciendo ahí, me llega como una idea de que yo cuando dejo de respirar no me desconecto de la fuente, me desconecto de mi cuerpo porque muere mi cuerpo, pero me conecto más con la mente. Es que hablamos de que tú no eres el cuerpo, pero para que este cuerpo pueda vivir, cualquier cosa pueda vivir aquí, sea un gusanito, sea una planta, necesita que tenga la energía de la fuente. Tú no eres como tu celular. O sea, tú lo que necesitas del celular no es el aparato, tú necesitas lo que puedes ver ahí. Las aplicaciones, la música, las conferencias. Tú estás allá, tú no eres ni siquiera la mente. Tú estás más allá del pensamiento. Pero necesitas este cuerpo porque si no, ¿cómo localizamos a Janet? ¿Sí me entiendes? Ese cuerpo negrito lo tenemos que ver aquí. Y para que ese cuerpo esté vivo necesita la conexión con la respiración. Recuerde que nosotros somos tres cosas: cuerpo, energía y conciencia o espíritu. ¿Qué somos? La conciencia, que necesita la energía y que necesita el cuerpo para expresarse aquí. Se acabó eso, ahí está. Tan es así que a vos se te daña el celular. ¿Podés recuperar lo que tenés adentro? Claro, lo tenés en la nube. Compras otro y todo te vuelve, ¿o no? Sí. Es lo mismo. Se te daña este cuerpo por viejo, porque tuvo un accidente, cualquier cosa. Sí. Y lo que eres, tu alma y tu espíritu, están en la nube. ¿Cuál? La nube espiritual, llámelo como quiera. Y puedes traer la misma información. Por eso vuelve a nacer un niño y trae la misma información. Rabioso o amoroso, lo que traiga y lo trae. Su talento, por eso es que nacen niños prodigios. Porque bajaron de la nube lo que eran. Sí. Bueno. Por eso la respiración consciente es el primer ejercicio espiritual. ¿Te acuerdas? Por allá atrás de una conferencia que llamaban los 5 ejercicios espirituales. Todo tratando de resolver cosas para mí. Porque es que uno le hablaban de ejercicio espiritual. Usted le llevan a misa y que es un ejercicio espiritual. Sí. Se pone a rezar como pedigüeños, que es un ejercicio espiritual. Yo me pasé años tratando hasta que encontré los 5 ejercicios espirituales. El primero es la respiración consciente. ¿Cuál es el segundo? La oración. La meditación, no, la oración. Sí, la oración consciente. ¿Cuál es el tercero? La meditación. La meditación consciente. ¿Cuál es el cuarto? Las grandes ligas. El ayuno. ¿Y cuál es el quinto? Servir. Nada de eso tiene que ver con rituales, nada de eso tiene que ver con ceremonias. ¿Y a usted qué le venden aquí por ejercicio espiritual? Y hasta caro lo venden. Un retiro espiritual. Se lo venden. Y no ni siquiera le explican para que se lleve usted. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales de grandes ligas? Desde meditación para arriba. Meditación sobre todo, ayuno y servicio. Donde tú te conviertas en el ser. Vicio del ser. Ser
vicio. Sí, el vicio de ser. Ese es el servicio. ¿Y qué es lo que pretende el ser? Dar, dar, dar. ¿Qué es lo que hace el amor? ¿Qué es lo que hace la vida? Dar. Mire que para conectarse usted con lo espiritual, ¿dónde le explican esto? Y esa conferencia la dicté hace años. Sí. Pero fueron años de tratar de desenmarañar para mí ese asunto. ¿Por qué? ¿Cuántos hay que les hace falta ir al culto el sábado, el domingo? Porque si no van, se sienten incompletos. Ese es su ejercicio espiritual, pero está muy pobre. Empiece por ser consciente de la respiración. La respiración consciente es el primer ejercicio espiritual. Una pregunta que ¿cómo no desviarse de la meditación? O sea, ¿cómo aplicar la meditación correctamente sin desviarnos para que nos puedan pasar las ilusiones de la vida? Primero hay que equilibrar, hay que ser equilibrado. Que a veces por el ansia espiritual usted se mete solo a meditar, y es donde crea los problemas que trae la meditación. No olvidarse que está en el mundo. Y como es un mundo polar, tiene que equilibrar lo espiritual con el mundo. Tu cuerpo te pide tu cuota de toxina para mantenerse sano. Entonces por eso a veces te antojas de una hamburguesa o de una salchipapa. Y si estás consciente, cuando fue por antojo real, sentís que el cuerpo como que se revitaliza. Otra cosa es el antojo de la mente, que es el del ego. Una cosa es el antojo del cuerpo y otra cosa es el antojo de la mente. La mayoría de nosotros son antojos del ego, de la mente. Pero cuando es del cuerpo, es el cuerpo pidiéndote cosas. Lo que le pasa a una mamá o una mujer en gestación, cuando le dan los antojos. Conocí casos de señoras que hasta sentían antojos de polvo de ladrillo. No, sí. Y les sabía bueno. ¿Y saben qué está pidiendo el cuerpo? Minerales, calcio. ¿Sí ve? Una cosa es lo del cuerpo, entonces es el equilibrio. Yo solo era esto y esto 24 horas al día y me mantenía ojeroso, puto, amargado. Cuando entendí esto, entonces el sábado me iba para un bar del centro a escuchar música de despecho, tango, a tomarme mis cervecitas, a ver las mujeres que mejor caminan, que son las malas. Sí, dicen que las mujeres malas son las que mejor caminan. Y eso generó un equilibrio en mí. Hablo de la parte física. Llegará un momento que te vuelves tan iluminado que solo te vuelves luz y puedes que no necesites eso. Pero le estoy respondiendo a su pregunta. Porque así, esas personas que más se consideran santos, maestros y guías, son los más enfermos, los más infelices, los más amargados, los más reprimidos. Por eso cada rato destapan ollas, líderes de muchos de esos grupos que por años estuvieron abusando de mujeres. Por eso mismo. Por negar parte de su naturaleza oscura, que es a lo que tanto le he venido caminando yo. Crear un equilibrio, un reconocimiento y una integración de tu naturaleza inferior y oscura, la animal y la diabólica, que es pues parte de... En esa medida que se hace equilibrio, no te va a pasar eso. Pero yo pasé por etapas de fanatismo, y en esas etapas de fanatismo no se puede dañar mucho, y hay gente que puede quedar ahí como para responderte pues tu pregunta. Por eso la respiración consciente es el primer paso es que ¿saben por qué hice la pausa? Porque es que ese reloj no le pasa el tiempo.
No, belleza. Se quedó en las 8:15 y yo veía que, entonces me tocó, por eso ve que me quedé así, y yo, a las 8:15 todavía, cuando no, es que estamos ya. Por eso la respiración consciente es el primer ejercicio espiritual y además es la primera clave del arte de vivir. Y también es el primer ejercicio de la alquimia. Y en todas las tres, en clases diferentes lo entregué. Cuando yo monté la conferencia, las clases del arte de vivir, yo no conocía los ejercicios espirituales. Estoy hablando hace más de 15 años. Pero ya lo tenía como primer ejercicio espiritual, como el primera clave del arte de vivir. Después encontré que la primera ejercicio espiritual era la respiración consciente. Y después en alquimia, que fue ayer, porque este curso, a pesar de que parece largo, es lo último, vimos que era el primer ejercicio de la alquimia. Porque sin respiración, sin el fuelle no hay fuego. Y si no hay fuego, no hay alquimia. Azufre, sal y mercurio, siendo uno de ellos el fuego. Y el fuego es la vida y el fuego es el amor. La respiración. Y estamos hablando de que la respiración es la conexión directa con Dios, con la fuente, con el corazón de la galaxia, que está en todas partes y al mismo tiempo. ¿Cómo entiende usted eso? Que el corazón de la galaxia está en todas partes y al mismo tiempo a la vez. Esa es la omnipotencia y omnipresencia de Dios, que la gente ni sospecha. Y está en el ahora. Grandes misterios. Aquí develados a lo paisa. En segundo lugar, debemos mantenernos permanentemente en un estado de relajación. Primero, respiración consciente. Estoy hablando de la práctica para este tema que estamos trabajando, que es el flujo ascendente de la mente. Primero, respiración consciente. Y segundo, estar relajado. Una de las técnicas de las artes meditativas, sobre todo las en movimiento, como danza, tai chi, chikun, es relajamiento y centrado. Los que trabajaron en tai chi conmigo saben que hacía demasiado énfasis en eso. Los tres principios: relajado, centrado, sí, y conectado con la respiración. Y enraizado en la respiración. Y en tercer lugar, debemos permanecer alerta y vigilante en todo momento, de momento en momento, como el guerrero en época de guerra. Es un estado de alerta. Para lograr cumplir el estado, el flujo ascendente de la mente y aplicar este principio, sí, necesitamos respiración consciente, relajamiento y alerta y vigilante como un guerrero en época de guerra. Por eso tiene que ser consciente. Para mantener un flujo ascendente de la mente, uno ha de realizar un esfuerzo consciente en contra de los pasados hábitos carnales. Para transformar la mente, este esfuerzo debe ser positivo. ¿Alguien me pareció que habló? Preguntó, iba a preguntar algo. Ah, bueno, nadie. ¿Alguna pregunta? Ahí tocamos el sexto aspecto, que es el flujo ascendente de la mente, con este sutra. Viene la complementariedad de los opuestos, tema que ya hemos tocado cuando vimos en el nivel 2 de suprasexualidad, el arte de amar al otro. Sí, el gran conflicto existencial, solo que aquí le estamos dando un enfoque ya no hacia la pareja, sino a la polaridad interior que nosotros tenemos, como parte del trabajo de alquimia suprema.
Ese ya la trabajaremos la próxima semana. A ver, 7:30 a 8:30. ¿Cierto que es hora? Yo es que me mantengo como fuera del tiempo ya. Son las 8:58. No, sí, por eso, y la clase hasta las 9. Sí. No, es que a veces mi mente se me va de la mente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Muy claro todo, Guille, gracias. Ahí vamos trabajando entonces estos temas de la alquimia suprema que van a servir para la vida. Le digo, después de que termine este curso de alquimia, usted la verdad no necesita ir a ninguna parte. Ya que uno va porque es bueno estar con la gente, que no es lo mismo hacer una meditación grupal que individual, vaya. Pero sepa que no tiene que estar empezando a copiar cosas. Le estoy entregando el mapa, ya con eso, con este curso de alquimia queda todo claro de lo que tienes que hacer. Y lo bueno es que lo puedes grabar, lo tienes grabado, lo puedes repetir cuando quieras. Que puedes ir a grupos, listo. Pero que vayas porque te guste trabajar, pero no porque estés buscando cosas. Ya todo lo encontró aquí, se lo garantizo. Lo he explicado de miles de formas y el camino en esencia es el mismo. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el fin de semana. Bueno, que esté muy bien. Gracias, feliz día. Hasta luego. A encontrarse con el inconsciente. ¿Cómo? Estaba la pila más puestecita. Ah, Entonces, por eso se quedó Yo parada. miraba y miraba hasta que... Claro. Ya, ahora se arrancó. Yo ya vi, claro.